Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carla Díaz. Vamos a apoyar a los compañeros de Bolivia que han tenido algunos problemas de conectividad. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos dar inicio a este grupo de trabajo. Y para iniciar, vamos a presentarles un video sobre digamos, el contenido general de la Maloca Identidades Amazónicas, que es en la que nos encontramos, y vamos a dar inicio luego al grupo propiamente de trabajo sobre ciudades amazónicas para el buen vivir. Un fraterno saludo desde nuestro país, desde Bolivia. La organización del FOSPA Bolivia está organizando ya las mesas temáticas que fueron designadas para nuestro país. Entonces, donde nuestro tema importante para nosotros en la mesa temática la 2, donde dice de la identidad amazónica. Nosotros como identidad amazónica, nosotros nos identificamos y queremos que se identifique toda la Amazonía. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad amazónica en realidad es donde los pueblos campesinos indígenas vivimos dentro de la Amazonía, donde es 100% amazónico, donde están todavía nuestros bosques naturales, todo lo que es nuestra biodiversidad, cómo somos los pueblos, tener nuestra cultura propia, nuestra participación, también en los derechos de los pueblos indígenas, campesinos, que tenemos nuestros derechos de poder participar, de ser elegidos y elegir democráticamente, así como lo hemos hecho en nuestro país, ¿no? Nuestra identidad, como nosotros lo hacemos acá, también tenemos dentro de nuestra identidad lo que son las medicinas tradicionales, nuestros remedios, nuestras plantas, nuestros ancestros. Todo ese tema se va a tocar en lo que es nuestra identidad amazónica. Partimos de unos puntos comunes desde esta identidad amazónica que nos identifique, desde políticamente nos posicionamos en la diversidad, por supuesto. Esas identidades amazónicas son múltiples, son diversas, y creo que esa es la riqueza de lo que somos. Entonces, en ese marco de identidades amazónicas y de estas discusiones tan interesantes que queremos dar, este grupo de trabajo nos invita particularmente a pensarnos esas ciudades amazónicas para el buen vivir. Y creo que esta reflexión la hago también desde la práctica un poco más, digamos, que conozco en Colombia, ¿no? Cómo se ha imaginado normalmente la Amazonía, y la Amazonía a veces se queda solo en los imaginarios de la selva y de esta riqueza ecosistémica y cultural que por supuesto tenemos, pero también hay una gran cantidad de ciudades supremamente grandes, ciudades con una riqueza, con una población urbana, con unas dinámicas económicas y urbanas también muy importantes. En este sentido, pues en este grupo de trabajo la invitación es a que nos pensemos cómo funcionan esas ciudades amazónicas y cuáles son esos modelos para el buen vivir que deseamos de nuestras ciudades. Entonces, sin más, somos en este momento 34 participantes. Yo creo que podemos hacer una cortísima presentación para ver también la diversidad desde la que nos ubicamos y empezamos las discusiones. Entonces, bueno, mi nombre es Carla Díaz, yo soy caqueteña, bueno, vivo en Colombia, amante de la Amazonía y me interesa sobre todo los temas de ordenamiento territorial y petróleo en esta región. Yo estoy en la ciudad por ahora, pero por volver al territorio, en la selva, y me interesaba que se presente esa diferencia entre los desafíos de la ciudad y los desafíos de la selva. Creo que por primera vez se está tratando de profundizar, ¿no? Y ver la diferencia, comprender la diferencia de los desafíos de la ciudad y los de la gente que vive en la selva, ¿ah? En las comunidades donde estoy trabajando,
están muy aislados y muy desorganizados. Entonces creo que esas charlas son importantísimas para profundizar. ¿Listo? Bueno, voy a continuar yo, me presento rápidamente. Yo me llamo Gonzalo Castro, soy jesuita, chileno, pero vivo en Belo Horizonte, Brasil, hace casi 3 años. Bueno, como congregación tenemos un compromiso y un interés muy grande por la Amazonia. Y yo en particular tengo interés por conocer las prácticas de buen vivir, ecoteología, y por eso estoy participando del FOSPA para conocer. Ya he tenido también experiencias en la Amazonia, y en concreto me interesaba esta Maroca también para ver las prácticas del buen vivir en zonas urbanas. Gracias. Bom dia, eu sou Gilberto Lima, faço parte do Conselho Pastoral dos Pescadores aqui do Maranhão, Brasil. A gente tem esse trabalho de atuação aqui na região da Amazônia Legal, com todos os pescadores aqui do Maranhão, principalmente aqui do litoral. E também temos um trabalho com os pescadores da região do Pará. E a ideia é fazer esse diálogo sobre as cidades e o campo. Abraço. Olá, eu sou Sara Pereira, aqui de Santarém, no Pará, do Comitê FOSPA Brasil, educadora da Fase Amazônia. E esse tema das cidades amazônicas é um tema da nossa atuação, então, bastante importante esse debate, e a gente está aqui para contribuir na medida do possível e aprender muito também com as experiências de todas e todos vocês. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cindy Amalel Golate Castillo. Vengo del departamento del Amazonas, municipio de Puerto Nariño, en Colombia también. Pertenezco al pueblo indígena Ticuna. Hago parte de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna Tucumán-Jaca en el municipio de Puerto Nariño. Muchas gracias. Hi, my name is Maria Xiomara. I was born in Bucaramanga, Colombia, but I live in California, and I started a group called Brazil Solidarity Network to help lift up what's happening in Brazil. But recently I've been wanting to learn more about what's happening in Colombia and get to know what's going on in my own country. And someone sent me the link to come and see this video. So that is why I'm here. Hola, buen día con todas y todos. Soy Walter y trabajo en una organización francesa, el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo. Soy brasileño, y estuve en el foro de Tarapoto hace, ¿cuántos años? 3. Y justamente allá estuve trabajando el tema con los compañeros y compañeras sobre las ciudades amazónicas. Entonces yo dije que era la continuidad natural de ver desde lejos cómo se está dando los compromisos por vivir bien en la ciudad. Gracias. Muy bien. Bueno, no veo más cámaras abiertas por el momento. Igual vamos a tener tiempo. Yo les propongo que para avanzar ya en las discusiones, hemos preparado 3 grandes preguntas. Estas las voy a copiar también en el chat. La primera pregunta nos invita a caracterizar esos retos o problemas, bueno, esos problemas y retos que vemos en nuestras ciudades amazónicas y los retos para entender las ciudades amazónicas desde el buen vivir. Una segunda pregunta es pensándonos también las alternativas. Recordemos que el 9º Foro Social Panamazónico está orientado principalmente a pensarnos alternativas y salidas a estos problemas que yo creo que ya bastante se han analizado. Y finalmente es una invitación, una pregunta para invitarnos a plantear esas estrategias para avanzar en la construcción comunitaria de las alternativas. Entonces, damos inicio con la primera pregunta y es, ¿cuáles consideran ustedes que son
como el problema principal de las ciudades amazónicas y cuáles son los retos para consolidar esas ciudades amazónicas para el buen vivir. Ahí sí, quien desee participar puede levantar la mano y vamos conversando. Buenos días, un cordial saludo desde la Amazonía de Bolivia, Cobija Pando. Damos gracias al FOSPA, al 9º encuentro del Foro Social Panamazónico, que se lleva a cabo a través virtual desde Colombia. En Cobija se está llevando a cabo ya las mesas de trabajo, en este caso la mesa 3, que corresponde al eje temático Ciudades Amazónicas para Vivir Bien. Se ha tomado la temática bajo la consulta. ¿Qué son las ciudades amazónicas? Se entiende como ciudades amazónicas a todo habitante que vive en la Amazonía. Está compuesta por comunidades indígenas, campesinas y ciudadanía urbana. En ese contexto, también se ha visto sobre la problemática de la conservación del medio ambiente como pueblo amazónico. Dentro de la conservación del medio ambiente, se ha tocado en la mesa de trabajo, en la mesa de trabajo evitar desgaste de suelo y evitar la deforestación como un problema principal dentro de la Amazonía. Y también se plantea como solución reforestar todos los recursos naturales para el buen vivir a través de un desarrollo sustentable. Dentro de la aplicación del marco constitucional, la Constitución Política del Estado y la autonomía, que nos reconoce a todos los pueblos indígenas, campesinos, como ciudadanos. En ese contexto, se aplica la autonomía regional amazónica, que tenemos un gran problema, que va afectando al medio ambiente, porque se caracteriza que somos conservadores del medio ambiente. En ese contexto, se tiene como solución al problema de la deforestación y la afectación al medio ambiente, reforestar las partes que han sido deforestadas para un buen vivir y un desarrollo sustentable. Este trabajo se tiene que realizar a través de lo que sería un trabajo conjunto de toda la población amazónica, dentro de lo que se pudo rescatar en la mesa de trabajo. En este caso vamos a dar lugar a las participantes de la mesa de trabajo y vertir su opinión, uno haciendo la presentación a qué comunidad ellos pertenecen y cuál es su medio de vida. Compañera, muy buenos días. Aquí estamos presentando ante el Foro Social Panamazónico a nivel internacional, de lo cual usted podría vertir qué es para usted la ciudad amazónica para vivir bien. Buenos días. Me llamo Celia Marca, soy de la comunidad Villa Amazónica. Nosotros para el vivir bien tenemos como el azaí, que es una planta, un árbol que da el fruto del azaí.
Y eso nosotros lo usamos como vitamina y nutritiva. Podemos hacer como refresco y también podemos hacer las galletas y podemos hacer también así como refresco. Pero es muy saludable el azaí. Nosotros tenemos más azaí. Eso sería. Vamos a dar paso a la segundo componente de la mesa de trabajo. Compañera, por favor. Buenos días. Buenos días de acá de Bolivia. El tema de la Amazonía, hemos visto como Amazonía que tenemos el tema del cacao. Ya lo llamamos acá como el chocolate. El chocolate como Amazonía para el buen vivir tenemos la pulpa, que lo hacemos, que es muy riquísimo para tomar con leche. De ahí mismo sacamos el aceite también, que es del mismo cacao, que sirve para como nosotros personas, tanto hombres y mujeres, sacamos para el aceite para eliminar las pecas. Del chocolate también tenemos para sacar, hacemos el champú, que es muy, muy nutritivo y favorable para el cabello, ¿no? Eso tendríamos como Amazonía acá en nuestro departamento, ¿no? De acá de Pando. Continuando con lo que es la participación de las mesas de trabajo, vamos a presentar a la siguiente compañera. Buen día. Yo me llamo Delia Torres Ruiz, vengo de la comunidad Galtea. Voy a hablar sobre el tema de castaña, ¿no? Bueno, la castaña nos sirve para sobrevivir, como dice, ¿no? La venta de castaña. También tenemos la pepa que se saca el aceite, se saca para el jabón, que es para limpiar el cutis, ¿no? Que muchos utilizamos, que nos salen las manchitas, nos lavamos con el jabón la cara y nos saca las manchas. También tenemos el champú, eso también. Y también el aceite sirve para medicina, para muchas cosas sirve el aceite de almendra, o sea, lo necesitamos mucho, ¿no? La castaña. Y también la exportamos también, ¿no? Pero también desearíamos que en las comunidades nosotros podamos exportarla por nuestra propia comunidad, ¿no? Todo eso sería de parte de mí acerca de la castaña. Eso sería con referente a la mesa de trabajo número 3, donde corresponde al eje temático Ciudades Amazónicas para Vivir Bien. Adelante, estudio central. Muchas gracias, compañera Clemencia, a todas las compañeras que estaban reunidas. Yo creo que ahí hay un elemento bien interesante y es que nos plantean y nos pensamos también estos sistemas productivos, estas economías locales y comunitarias en esta lógica de pensarnos ciudades amazónicas para el vivir bien. Muchas gracias a ustedes por estar ahí juiciosas y haciendo la tarea en este punto de encuentro, como hay varios puntos de encuentro en toda la Panamazonía. Entonces, compañeros, otro compañero que quisiera compartirnos su perspectiva sobre el problema de las ciudades amazónicas y los retos que enfrentan para el buen vivir. Bom dia, me chamo Amanda Michalski, participo, sou membro como agente liberada da CPT Rondônia, Comissão Pastoral da Terra do Estado de Rondônia, e eu acredito que a luta é grande, né, nessa busca aí da Amazônia, do bem viver, haja vista que nós estamos inseridos em um processo de acumulação capitalista, né, por conta do avanço do agronegócio, e entre isso há necessidade de que todos os povos existentes na Amazônia, povos indígenas e comunidades tradicionais, né, estejam unidos
e que todos nós possamos colaborar com isso, para que as pessoas que chegaram com o processo de colonização na Amazônia passem a se amazonizar-se, né? É isso que o Sínodo traz para nós, a necessidade de uma ecologia integral e a necessidade de que todos na Amazônia passem a ser amazônidas. Então, acredito que a busca do bem viver é a busca, é o reconhecimento de que cada indivíduo que aqui vive, que passe a ser uma amazônida. Gracias, Amanda, muy interesante. Yo creo que ya nos plantea una discusión más grande, y es ese sistema de acumulación capitalista que también tiene que tiene importantes impactos en nuestras ciudades y que genera falsas expectativas y falsas soluciones, y un llamado a pensarnos pues alternativas para amazonizarnos desde esta perspectiva de la ecología integral. Y yo creo que esto está muy enlazado, pensarnos esa ecología integral amazónica con todo lo que también las compañeras nos decían, ¿no? De estos sistemas de comercio justo, comunitario, amazónico, otras prácticas desde las ciudades. Yo quisiera compartir un poquito también un reto que veo, me parece que es bien preocupante, y es, no sé cómo se da en otros países, pero en el caso colombiano, la ausencia de planificación de alguna forma de las ciudades amazónicas está generando unos impactos muy fuertes y muy tremendos, por ejemplo, en el tema de basuras. Entonces tenemos ciudades que crecen y crecen de forma desmedida y sin ninguna medida, pues digamos como sin ninguna acción poco planificada, y son ciudades que tienen hoy problemas de manejo de residuos sólidos muy complicados. Somos también una ciudadanía amazónica que aunque vivimos en medio de la naturaleza y de esta naturaleza hermosa, pues no hemos aprendido desde las ciudades a manejar nuestros residuos. Tenemos rellenos sanitarios pues repletos, y en algunas ciudades una situación de insalubridad también por el mal manejo de los residuos muy complejo. Y creo que en ese caso, en el caso colombiano, pues este es un tema que no se le ha prestado la suficiente atención, y pues se está generando desastres ecológicos de gran impacto. Bueno, ¿qué otro compañero nos quisiera comentar su perspectiva al respecto? Gilberto. Olá, eu sou Gilberto, sou do Conselho Pastoral dos Pescadores, como eu tinha falado agora há pouco. Creio que sobre alguns problemas sobre da Amazônia e das cidades amazônicas, em torno dessas cidades, creio que a gente tem dois lados. O contexto urbano e o contexto das comunidades rurais. Creio que se criou uma cultura de que tudo que é bom, tudo que é belo é aquilo que está no contexto urbano. E isso faz com que cause vários impactos nas comunidades. E o próprio Papa Francisco, que ele fala o seguinte, de que a solução para os grandes problemas do mundo virá dos pequenos, dos excluídos, pois estes se movem com outra lógica de vida, ou seja, a lógica da vida das pequenas comunidades é esse que vai... Essas são as grandes soluções, as soluções do bem viver, trabalhando a soberania dos povos, de que os povos podem decidir seu presente, seu futuro.
que se possa garantir, que nós, enquanto comunidades, garantir a democracia com respeito ao Estado democrático de direitos e os direitos conquistados, onde de muitos países, principalmente aqui no Brasil, está sendo retirados, e pensar em um novo modelo de economia, de que a verdadeira economia não é aquela que apenas vive no contexto urbano, mas também aquela economia de nossas comunidades. Enfrentar esse modelo de economia que está aí, que só está a serviço do lucro, e que ao invés que hoje o dinheiro, ao invés do dinheiro servir, ele se serve para bens, e que ao invés do dinheiro servir, que hoje, quando a gente se fala em nossas cidades amazônicas, é tudo a questão do dinheiro, mas de ver que os bens universais transformam tudo aquilo que está em nossas comunidades é o processo transformador. Aquilo que a gente fala sobre o processo do bem viver é aquilo que o sino da Amazônia traz. Creio que a gente possa fazer esse processo de construção popular em nossas comunidades, pensando nas cidades amazônicas, e creio que os problemas que podem, alguns dos problemas que podem ser, creio que só isso que eu posso estar contribuindo. Muchas gracias, Gilberto. Yo creo que Gilberto ya nos lleva incluso un poco más a esa segunda pregunta. Digamos, hemos vislumbrado algunas problemáticas y Gilberto nos invita también ya a pensar esas alternativas, ¿no?, al problema, ¿no? Una propuesta de pensarnos unas nuevas economías que no solo pues estén en las ciudades, sino que conecten también con las comunidades rurales y de alguna forma pues como estos procesos surgen desde la soberanía de los pueblos y unos procesos de construcción popular, de alguna forma pues de abajo, ¿no?, desde nuestros pueblos para construir esas soluciones. Entonces, con estos elementos, yo quisiera también invitarlos, igual si alguno quiere hablar de la primera pregunta, pero los quisiera invitar ya a conjugar un poquito con la segunda pregunta, es decir, teniendo en cuenta estos retos y estas problemáticas, ¿qué alternativas desde la Panamazonía podemos pensarnos para solucionar estas situaciones? Maite tiene la cámara abierta. ¿Sí puedo hablar? Claro, claro que sí. Yo creo que desde la cosmovisión justamente es necesario encontrar una nueva forma de pensar donde se hace alianzas de esas dos preguntas, ¿no? Primero tener conciencia de la situación y luego ver qué se hace. Ahora, como lo decía el hermano antes, la comprensión de la situación puntual de la Amazonia y del mundo está todavía bastante como verde, ¿no? En el sentido que la ciudad, como él decía, desarrolla muchas ficciones. Entonces es un momento de cambio de paradigma. Por ejemplo, ¿qué van a hacer los garimperos si dejan de ser garimperos? Hay que encontrarles a ellos también un objetivo. ¿Ah? Y en el territorio donde estuve bastante, tanto en Ecuador, en Colombia, sobre todo en el norte de Argentina, Misiones, las comunidades tienen que encontrar no solamente preservar su lugar, sino como imponen una forma de cambio nueva, porque si no son carne de cañón de todas las propuestas que vienen de Europa a través de monocultivos como el tabaco, cacao, café. Y el futuro de ellos no está en producir para Europa,
Entonces, hay simultáneamente un debate de fondo, ¿no? Para poder separar la paja del trigo, ¿no? Y realmente encontrar respuestas reales al asedio que están viviendo en todos esos países, ¿no? Son realmente, viven con la amenaza constante de deforestación, de petróleo y todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, si no está esa dualidad, nos dedicamos a pequeñas acciones concretas que son necesarias, son buenas, pero no son suficientes. Y cada persona que se acerca al espacio puede aportar tanto soluciones como problemas en cuanto a presentar posibles soluciones que al final van a tornarse un problema en el futuro, ¿no? Bueno, eso será fruto para mí de un debate profundo, más que un debate, un análisis en el momento, paso a paso, para poder discernir entre el viejo paradigma y lo que es realmente el Pachacutí, que no conocemos, ¿no? ¿Cómo será ese tiempo de cambio, ¿no? que empezó en los Andes con el Pachacutí, con la sabiduría profunda? Y realmente, ¿cuánto tiempo tomará que la ciudad se dé cuenta que realmente son la raíz del problema, ¿no? Eso es, puedo decir. Son como más preguntas que afirmaciones, ¿no? Para organizarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que son aportes muy interesantes a la discusión. ¿Algún compañero o compañera que nos quiera compartir su mirada? Yo creo que esta intervención, estas invitaciones que nos hace el compañero son bien interesantes, ¿no? Porque, claro, hay unas ficciones, ya también lo mencionaba Gilberto, alrededor de cómo se piensa la Amazonía. Hay muchos referentes que nos hablan de cómo la Amazonía ha sido vista y construida bajo unos imaginarios desde afuera, y las ciudades pues no se escapan de estos imaginarios. Y estas alternativas desde los procesos comunitarios, desde los procesos populares, y este cambio de paradigma que yo creo que es clave pensarnos en ese sentido, ¿no? Yo creo que el cambio de paradigma en sí mismo implica que nos estamos planteando la posibilidad o la existencia de un paradigma en sí mismo dominante, y creo que quienes estamos aquí partimos de reconocer cómo esos sistemas del capital destruyen la vida en las ciudades, la vida en las relaciones humanas, y es precisamente ese cambio de paradigma para pensarnos las ciudades, pero no solo para pensarnos las ciudades, sino para vivir en las ciudades amazónicas. Yo creo que ese es un reto grande, como nosotros también como sujetos de ciudad podemos plantear la acción, el vivir pues en estas ciudades amazónicas. Entonces, quizás la pregunta, la invitación es, ¿qué elementos creen ustedes que podrían tener este nuevo paradigma? Ese paradigma pues alternativo, para pensar en las ciudades amazónicas para el buen vivir. ¿Qué elementos podemos señalar? ¿Puedo? Claro, claro que sí.
Sí, compañero, adelante. Bien. Desde la cosmovisión se habla mucho de dualidad. Yo, por un lado, creo mucho en la transición a otras agriculturas, a otra relación con el bosque, otra relación con el otro. Ahora, desde la dualidad uno puede pensar como la situación puntual y el contexto. A menudo en el territorio yo siento que las comunidades, y no solamente las comunidades indígenas también, se concentran en la producción y piensan que el volver a sus raíces será suficiente. Entonces yo creo que en ese momento, tanto en la ciudad como en el monte, estamos frente a un desafío muy, muy grande, porque una comunidad que solamente se dedica a volver a sus raíces será una comunidad indefensa frente al ataque de los garimperos. Entonces, escucho cada vez más decir que ellos pueden ser el modelo del cambio, pero parte de los desafíos de ellos también es dejar de ser una alternativa, sino como ser realmente una posibilidad de cambio, una nueva forma que nos enseñe a todos, que nos invite a todos a repensar cada uno de los pasos, cada una de esas cosas que se fueron instalando en nuestras sociedades, que cuando las llamamos capitalismo y todo esto, estamos generalizando. Quizás en lo particular hay todo un trabajo por hacer. Por ejemplo, en ese último gobierno popular de Argentina, que mostraba mucha expectativa, pasó lo mismo que en casi todos los países latinoamericanos. Su estrategia está totalmente contrario a los intereses de la selva. Hablan de ecología, hablan de educación ambiental. Han creado un ministerio de agroecología, pero su estrategia es totalmente otra. Y ahí es donde realmente hay un debate profundo para hacer, ¿no? Para salir de ese doble discurso tan fuerte en la historia de Europa, por ejemplo, en la colonización, desde la iglesia, es un momento de grande desafío. Por eso yo digo mucho de lectura paso a paso. ¿Qué está pasando? No. ¿Qué me está pasando a mí en ese sector? ¿Y qué está pasando afuera? Así que festejo esos encuentros y seguimos debatiendo y ojalá sacando propuestas de todo esto. Bien, muchas gracias. Sí, de hecho, esa última invitación yo creo que es clave. Sarita, ya vi, Sara, que prendió su cámara. Bien pueda. Bom, como já dito, né, aí pelos demais colegas, as nossas cidades amazônicas, elas têm sofrido fortemente esses danos dos grandes projetos desenvolvimentistas, né, que chegam com essa retórica, com esse discurso do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, mas, na verdade, são projetos extremamente segregadores, concentradores de renda no bolso de alguns, extremamente destruidores dos nossos bens comuns, das nossas águas, da nossa floresta, dos territórios das populações indígenas tradicionais, não é? E a Pan-Amazônia toda padece com esse tipo de processo desenfreado que os nossos territórios vêm sofrendo. E as cidades,
por muitas vezes, acabam ficando invisibilizadas nesse processo, né? A gente está passando uma situação agora no Brasil muito exemplar dessa situação, que é na cidade de Macapá, no Amapá, em que a cidade está em blackout já há 11 dias, por conta de que a rede de energia elétrica, que é fornecida, né, a energia elétrica é fornecida por uma empresa terceirizada, não é concessão pública, então, no estado do Amapá, a energia já é privatizada, e essa situação perdura não só na capital do Amapá, né, não só em Macapá, mas em diversas outras cidades do interior do estado, e as pessoas estão numa situação de extrema calamidade, porque sem energia não consegue armazenar alimento, não tem acesso à internet e a vários outros direitos básicos, como água, falta água, né? Tem racionamento de água. Agora, a energia está sendo aos poucos restabelecida, mas mesmo no sistema de rodízio, quem está sendo priorizada para ter energia restabelecida, claro, são os bairros nobres, onde está a população mais rica da cidade. E a população mais pobre continua alijada desse direito e passando necessidades, passando privações. Então, a gente vê que esse sistema, não é, que privatiza os recursos, que privatiza os direitos e os serviços, só aprofunda a exclusão, né? A exclusão social, econômica e ambiental dos nossos povos. Então, a gente queria, inclusive, trazer essa questão da crise de energia no Amapá, aqui, que é um dos menores estados da Amazônia, e que o governo federal, o governo Bolsonaro, simplesmente ignora essa realidade, né? Não resolve a situação, e a população acaba ficando invisibilizada, né? O sofrimento dessa população acaba ficando invisibilizado, e aí a gente traz à tona que esse modelo não serve para a região, né? Muito pelo contrário, só causa mais segregação. Então, a gente precisa pensar numa perspectiva de cidade na Amazônia que consiga realmente olhar e acolher a diversidade dos seus povos, né? De indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores, agroextrativistas, e que as políticas públicas, de fato, pensem e respeitem essas especificidades, tanto do ponto de vista organizativas, como produtivas, e também culturais e de gêneros. Então, a gente precisa, inclusive, que essas relações de produção e consumo sejam pensadas a partir dessa relação de complementariedade, né, entre o campo e a cidade. Então, as relações de comércio e de produção precisam ser construídas numa outra perspectiva, não nessa perspectiva apartada de que a cidade é uma realidade e o campo é outra. Sobretudo na Amazônia, em que essas barreiras geográficas elas são praticamente inexistentes, né? Porque o rural e o urbano são muito imbricados, muito relacionados. Então, nessa perspectiva, acho que quando a gente dialoga do que a gente quer, que tipo de cidade na Amazônia a gente quer que os saberes dos nossos povos, que os saberes das nossas comunidades sejam considerados na construção dessas políticas públicas, sejam considerados na construção de propostas a partir da academia, inclusive, né? Colocando em diálogo o saber tradicional com o saber acadêmico, enfim, que as políticas urbanas incorporem também essa dinâmica dos nossos rios, dos nossos lagos, das nossas florestas, e que sejam pensadas, de fato, como potencialidades para que os nossos povos tenham qualidade de vida, possam ter bem viver na cidade, não apenas olhados como um almoxarifado, onde nossas riquezas são exauridas, retiradas, e o nosso povo fique à mercê de todas as mazelas urbanas que vêm se repetindo ao longo do tempo, né? Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por
por lo compartido. Bueno, yo les planteo una siguiente, digamos en línea con lo que ya veníamos hablando, cómo nosotros, ahí sí les pediría que pudiéramos pensar en elementos muy puntuales. Ojalá, pues la idea de este FOSPA es también que podamos tejer alternativas reales. ¿Qué elementos de esas alternativas, de esas propuestas podemos hoy plantear? ¿Qué elementos? Planteemos al menos unos 2, 3 elementos comunes, que ojalá salgamos de aquí con ellos y podamos plantear hoy en la plenaria, bueno, desde el grupo de trabajo Ciudades Amazónicas, estas son nuestras propuestas. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces les pregunto, a las 11 de la mañana podemos ir a la siguiente sala, desde donde se hará la transmisión en vivo y compartiremos las conclusiones en plenaria. Entonces, si no sé, les pregunto, ¿quieren que vayamos compartiendo un poco las conclusiones que ha ido la relatoría y las notas que ha ido preparando aquí la compañera Natalia, y para que sean aprobadas, para que podamos también agregar ideas a esta relatoría? Les pregunto. Listo, si quieren, entonces yo empiezo a leer qué es lo que pues hemos construido todos en acuerdo. Y si alguien tiene algo más que añadir, pues empezamos con la discusión de nuevo. Entonces, lo primero es plantear, pues, qué son las ciudades amazónicas, quiénes y cómo viven, y cómo se deben romper los imaginarios y aterrizar para redefinir quiénes somos las personas que vivimos en el territorio, para poder plantear qué y cómo son las ciudades amazónicas. Eso es como lo primero, la definición. Luego salió a discusión los elementos que se deberían tener en cuenta, como una nueva economía y quiénes, cómo y para qué se hacen, si están acordes con la economía global o si se va a tener otro objetivo. Luego hablamos de repensar culturalmente las ciudades amazónicas y cómo estas nuevas lógicas juveniles pueden romper el paradigma de lo que se ha establecido como lo que es la Amazonía. Luego pasamos a reconstruir desde lo pequeño y bloquear lo que viene de arriba, y ahí estamos hablando de encontrar objetivos nuevos de producción y convivencia con los ambientes, pues reconociendo que estos objetivos o estos intereses que se ponen sobre la Amazonía generalmente significan explotación y saqueo. Luego hablamos de una nueva perspectiva de la diversidad amazónica para la ejecución de políticas pues que tengan en cuenta un diálogo de saberes con las comunidades, lograr la justicia económica y ecológica a través de este diálogo de saberes ancestrales, pues teniendo en cuenta las dificultades que significan las dinámicas urbanas actuales, y también teniendo en cuenta la riqueza de los recursos de la Amazonía. Además, Sara nos decía que la política nueva también debe garantizar la calidad de vivienda, teniendo en cuenta pues todas las fuentes hidrográficas, el suelo, la cultura y todo lo que pues la Amazonía ofrece, que eso se tiene que tener en cuenta en el planteamiento de la política pública. Entonces, pues esto es lo que tenemos hasta ahora como un acuerdo de lo que se ha hablado de las soluciones. No sé si alguien más quiere agregar algo. Como una solución específica que podamos compartir en el foro principal.
Quisiera añadir algo posible. Claro que sí. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Bien. Sí, yo creo que pensar en soluciones es necesario, pero de alguna manera es seguir, a ver, es permanecer en el mismo modelo de pensamiento. Es decir, que estamos empezando por el final sin tener el principio. Realmente creo que las ciudades y las culturas, la cultura occidental en particular, tienen que reconocer que son como una historia de fracasos. Las instituciones internacionales vienen siempre con propuestas, con soluciones, propuestas de monocultivo, por ejemplo, del tabaco, del café, del cacao. Hace 2 días una comunidad indígena guaraní de Misiones me planteó mi parecer porque volvió a aparecer un empresario orgánico totalmente honesto, pero que de alguna manera le estaba planteando un monocultivo que seguramente que a nivel económico puntualmente iba a resolver algunos problemas, pero comprometía la aldea en un modelo que no es el futuro de ellos. Entonces yo creo mucho en esa dualidad, en recuperar el valor de la fuerza de la asamblea, tanto en la ciudad como en el campo. O sea, si había tantas asambleas antes en la selva, es porque a cada paso se reconsideraban las alternativas. Entonces, por eso Hola, usted. Bueno, a mí se me paró el video de My Day. Sí, también. No, no estaba viendo ni escuchando. bien, se escuchó no sé hasta dónde. Pero creo que hay un replanteo de base, de volver al inicio. No estamos buscando nuevos modelos agrícolas, estamos buscando volver a la agricultura ancestral y demostrar que se puede habitar ese mundo desde un lugar de respeto. Y las ciudades tienen ese debate pendiente, es como algo muy incipiente. Podemos hablar de agroecología, ponerle nombres fabulosos. Esas son buenas intenciones, ¿no? Como nos hizo creer nuestra cultura judío-cristiana, ¿no? Las buenas intenciones no son suficientes. Entonces es ese trabajo de mirar la sombra, ¿no? O sea, la iglesia católica sigue siendo dueño de la empresa Beretta de armamento. Entonces tenemos que trabajar esto para realmente hacer propuestas consecuentes. Si no, seguiremos con ese panorama de mentiras disfrazadas, ¿no? Esto como, me parece que desde la cosmovisión yo diría dualidad, las dos cosas. Un pensamiento renovado y acciones concretas. Pero acciones pensadas realmente, reevaluar constantemente. Porque las propuestas que vienen de arriba siempre llevan al fracaso. Eso es. No sé si suma, espero que sí. Sí, claro. Gracias. Yo creo que las discusiones, pues, no hemos sido tan activos hoy en las discusiones, pero creo que las discusiones que se han dado son muy interesantes
Creo que dan luces y elementos bien importantes para las discusiones en general que se están dando en el marco del FOSPA, pero yo creo que esto nos enriquece a todos como actores políticos también en el territorio y que estamos en nuestras comunidades y en nuestro quehacer también preguntándonos, haciéndonos este tipo de preguntas. Yo creo que el FOSPA sirve como un espacio de articulación y de reflexión que espero pues vaya más allá de estos encuentros y que nos permita en otro momento pues seguir conversando sobre pues sobre estas ciudades amazónicas, que yo creo que el reto es bastante grande, pero los elementos que aquí se han dado también yo creo que son claves, son elementos claves y dan de alguna forma sí van moldeando o van dando elementos de lo que es esa propuesta desde las autonomías, desde los pueblos, desde la soberanía y la posibilidad, como lo decía, ya no recuerdo, pero lo anoté, la posibilidad de que los pueblos puedan decidir su presente y su futuro. Y en ese sentido podamos también, en la medida en que nos replanteamos y replanteamos, como lo decía Maite, de hacernos esas preguntas constantemente, pues ir también a esas raíces y volver a lo que es realmente natural en la vida, que, que se aparta de estos otros paradigmas mucho más, digamos, recreados bajo imaginarios que no nos son propios, pero que también culturalmente nos han impactado. Yo creo que en las ciudades amazónicas estos imaginarios pues impactan mucho por las diversidades, por la exposición también de nuestros jóvenes y de todos nosotros a los discursos, a unas narrativas dominantes, en muchos casos unas narrativas violentas. Estamos, yo creo que en las ciudades mucho más expuestos, pero que si volvemos a lo que es realmente natural, y esa es yo creo que la invitación, aquí María Gabriela Zurita nos plantea algo que yo creo que también es clave, porque en la urbanidad tenemos que pensarnos también en los niños, en las nuevas generaciones, en cómo desde transición, pues desde estos primeros años de vida de nuestros niños y jóvenes, podemos plantearnos volver a las raíces, y creo que el tema de soberanía alimentaria en la alimentación escolar es clave, ¿no? Muchos niños no en las ciudades pues desconocen incluso nuestros frutos más amazónicos, nuestra alimentación la desconocemos, y ese desconocimiento es también una pérdida cultural. Entonces, creo que también hay que dar una reflexión a futuro de cómo rescatamos y qué estrategias podrían plantearse para resignificarnos y reafirmar nuestras culturas amazónicas en las ciudades, que yo creo que es cada vez más un reto incluso que viven los mismos pueblos indígenas desplazados en las ciudades amazónicas, ¿no? Que viven en cabildos, que ya no viven en sus resguardos, y la pérdida de la lengua, por ejemplo, se da principalmente de poblaciones desplazadas, de comunidades indígenas que habitan en ciudades. Entonces, bueno, yo creo que todos estos elementos dejan una discusión abierta muy grande. Yo creo que y espero que dejen en ustedes reflexiones para continuar. Vamos a organizar, si alguno otro tiene comentarios sobre la relatoría, yo creo que ahorita vamos a organizar la relatoría para que responda más a las 3 preguntas, digamos, darle un poquito más de orden. Pero si alguno tiene alguna observación sobre lo que Natalia leyó o algo que quisiera adicionar, es el momento. Y si no, pues entonces los esperaríamos en la plenaria para hacer la lectura de las conclusiones de los grupos de trabajo. También si pueden encender su cámara para una fotografía general del grupo, les agradecería. Me gustaría cerrar con un concepto, si nadie toma la palabra, muy corto. Estamos buscando soluciones, y yo creo que la solución es la coherencia.
Y la coherencia es la suma, justamente un diálogo a dos manos entre reflexión y acción. Entonces no buscamos tanto la solución, sino esa coherencia. Y es un gran reto para la humanidad, justamente, en el momento de que descubrimos que nos dedicamos a fabricar pandemias, a multiplicar virus, a multiplicar el saqueo. La palabra coherencia me parece una palabra muy, muy importante que debería reemplazar las soluciones. La idea de solución es bastante occidental en su forma de pensar. Es como llegar al final, sin tener el debate. Esto es mi aporte. Listo. Bueno, muy bien, muy bien. Lo tendremos, creo que es un aporte bien interesante e importante para cómo vamos a plantear en la plenaria las propuestas que ustedes hicieron. Entonces, Andresito, yo creo que la foto y nos vemos ahorita. Listo, ya las tomé. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por sus aportes. Como les decía, espero que el debate no se quede aquí, yo creo que no se quedará aquí y que sigamos discutiendo sobre estos temas que aquí realmente quedamos es apenas picados pues, para la discusión. Entonces nos vemos en un ratito. Un abrazo para todos.